unión que está en ese momento es el que se le puede reconocer como un reconciliador, que es la función que hizo mi Señor Jesucristo. Mire qué otro significado encontré. Dice, se refiere a la restauración de relaciones rotas, especialmente entre Dios y la humanidad. Pero también hacía la unión en ese concepto, hermano, que dice que también no solo es reconciliar nuevamente la amistad entre la humanidad y Dios, sino que también la humanidad o el humano con el humano. La persona que es reconciliadora disfruta ser una persona que trata de reconciliar todo. Disfruta. Y eso es lo que hizo mi Señor Jesucristo cuando vino a morir a la cruz del Calvario. Pero más adelante vamos a ir viendo esa parte. Ahorita nos vamos a centrar en cada uno de los versículos que acabamos de leer. Y el versículo 15, mire, dice, léalo conmigo otra vez. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús en su naturaleza humana, hermano, es la revelación visible del Dios invisible. ¿Usted quiere saber cómo es Dios? Vea en la palabra del Señor las actitudes de mi Señor Jesucristo y va a saber cómo es Dios. Punto. Así es. Porque muchas veces nosotros como cristianos decimos, pero es que yo, o nos vienen a decir en veces, hay personas que vienen y nos dicen, pero ¿cómo es que vas a una iglesia y que decís que vas a adorar y a servir a un Dios que nunca has visto? Yo no sé si a usted ya le han dicho eso. A mí varias veces me habían dicho eso. Pero esa es una mentira. Porque usted y yo conocemos a Cristo por fe. Y si por fe lo conocemos a Él, conocemos al Señor. Conocemos a Dios. Entonces, en la parte del versículo 15 es que si usted conoce o sabe quién es Jesús, usted conoce quién es el Dios Padre. Y eso lo tiene que tenerlo a usted alegre, feliz. Aunque tenga circunstancias que no le gustan en su vida. Pero si usted tiene a Jesús como Señor y Salvador, lo tiene todo. Ahora, la juventud, ese es el gran problema de la juventud, que la juventud quiere todo lo que la televisión les ofrece. Que una novia esbelta. Que si son el tiempo de las vacaciones, que todos vamos para allá, para la playa. Y entonces el joven comienza a bajar su nivel espiritual, porque como no lo tiene, económicamente no puede, y como es cristiano también se limita. Entonces el joven tiende a irse muchas veces. Yo estoy orando mucho por la juventud de nuestra iglesia, porque la juventud de nuestra iglesia, y no solo de acá, o sea, a nivel general de la iglesia, ahora solo se están congregando en la iglesia solo por venir. Y cuando tienen un motivo por qué irse, no les duele, solo se van. Y nosotros estamos viendo eso, que la juventud está haciendo eso y no estamos orando por ello. Por eso yo sí estoy orando ahora por ello. Yo estoy orando mucho por ello. Y dice, ¿y quien lo siente que es Dios mismo? Vamos a ir a una cita bíblica para fortalecer este punto. En Juan capítulo 1, versículo 18. Juan 1, 18. Gracias, hermana. Mire lo que dice la palabra. A Dios nadie le vio jamás. No ande inventando, hermano. No es que yo estaba orando y que yo vi al Señor ahí, el rostro de Él.
No, hermano, no puede haber un rostro porque Dios es espíritu. Que no venga nada ni nadie a engañarlo. La palabra así lo dice. Mire, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted quiere saber cómo es Dios Padre? Lea la palabra. Vea cómo era Jesús y ahí lo va a encontrar. Pero no ande buscando imágenes, hermano. Decía alguien en una de las redes sociales, las mentiras de la iglesia, decía. ¿Y quién le ha dicho a la iglesia que Jesús tenía el pelo largo? ¿Quién le ha dicho a usted? ¿Quién le ha dicho a la iglesia que Jesús? Y comenzaron a decir un montón de cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros creemos lo que la demás gente dice. Usted y yo tenemos que tener un criterio. Usted y yo tenemos que tener un fundamento. Y que ese fundamento y ese criterio sea Cristo. Y eso es lo que tiene que tenerlo a usted en un fundamento para que no se mueva. A mí me gustó mucho y se lo voy a decir, hermano, el jueves pasado. Porque yo le decía a mis hermanos servidores, yo les decía, yo esperaba que solo los hermanos servidores íbamos a estar en el culto. Y no, hermanos, si había un montón, gracias al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué yo pensaba de esa manera? Porque como era un día festivo, yo dije, más de algunos se me va a ir por el lago. Y el problema es que no me lleva. Pero no, decidieron estar en la casa del Señor. ¿Sabe qué? Por eso desen un fuerte aplauso. Que Dios les bendiga. Entonces, a Dios nadie lo ha visto. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. No ande creyendo, hermano. Que yo lo vi allá en un foco. Que yo lo vi allá en... No, esas son cosas, hermanos, que dentro de lo que es nuestra mente, nuestros mismos sentimientos nos hacen ver cosas. Pero usted quiere saber cómo es Dios, nuevamente se lo digo, es la tercera o cuarta vez que se lo digo en esta noche. Vaya a la palabra y ahí lo va a encontrar. Vaya a la palabra y ahí va a saber cómo es Él. Vaya a la palabra y ahí Él le va a decir qué es lo que usted y yo tenemos que hacer. No, en otras cosas no, hermano. Ahora, si regresamos al versículo 15, dice, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo es el alfa y la omega. Cristo es el principio y el fin. La palabra alfa era la primera letra supuestamente si me equivoco ahí me corrigen los hermanos pastores, del alfabeto griego, creo yo, y omega era la última supuestamente letra de ese mismo alfabeto. En Apocalipsis 1:8, por favor, hermana, mire lo que dice la palabra. Apocalipsis 1:8, mire, dice, yo soy el alfa, hablando mi Señor Jesucristo. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El alfa y el omega, quien a usted y yo venimos a escuchar de la palabra de Él. Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Dios tiene control de todo. Esa es una de las cosas que el día de ahora vamos a aprender. Si Dios nos da esa oportunidad. Vamos también, hermana, por favor, Apocalipsis 22:13. 22:13, mire, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ese es mi Señor Jesucristo. ¿Y qué estaba queriendo compartir mi Señor? O ahí en la escritura en Colosenses, el escritor
Pablo, era a la manera de él hacernos entender que mi Señor Jesucristo estaba en la eternidad. Para que lo comprendiéramos un poquito. Porque si habláramos de la eternidad, hermano, nadie llegara a la comprensión. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque nuestra mente es finita. No lo pudiéramos comprender. Pero él dijo, bueno, para que más o menos lo entienda, desde el principio, que no es principio, porque Dios está en la eternidad, hasta el fin, ni es fin, porque Él está en la eternidad. Pero en todo eso, el que llena todo eso, el que ha estado en un presente absoluto, es Jesucristo. Eso quiso decir él. O sea que nuestro Dios está desde el principio hasta el final. Él tiene cuidado de usted y de mí y de todas las cosas. Vamos al versículo 16. Mire qué dice. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria al Señor. Todo fue creado para Él, hermano. Los cielos, donde cohabitan los ángeles, la tierra, donde está el reino animal, el reino vegetal y los seres humanos. Las cosas visibles, aquellas cosas que usted y yo fácilmente las podemos ver. Mire qué fenómeno más raro, hermano, que en estos días el mar por todos lados se ha estado saliendo. Y así anhelaban ir a unos allá, ¿verdad? Sabe que de seguro que querían que el mar se los llevara hacia adentro. Pero aún en esas cosas visibles podemos ver las maravillas de Dios. Ahora, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 3 de Juan, la hermana nos va a hacer el favor de ponerlo. Juan 1:3, mire lo que dice. Gracias, hermano. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo, o sea, los ángeles, el reino animal, el reino vegetal y el ser humano, y lo que podemos ver, o sea, la creación, todo ha sido hecho por Él. Ahora, hablemos un poquito de las cosas invisibles. Los ángeles que se quedaron con el Señor. Pero también están los ángeles caídos, conocidos como demonios. Esos, hermanos, si usted ve ahí en el versículo, ahí hay como una jerarquía. Si usted se fijó en el versículo 12, mire, dice, y comienza hablando que se dicen tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto, hermanos, se cree que es como una jerarquía de los ángeles que quedaron con Él. Ahora, pero también hay una jerarquía o un grupo que lo habla en Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6:12. Este es con relación, hermanos, a los ángeles caídos o a los demonios. Mire lo que dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entendamos esa parte, hermano. Que aunque la suegra nos esté molestando demasiado, no es contra ella la lucha. Que aunque se opongan nuestros mejores amigos a que usted y yo vengamos a la iglesia, no es contra ellos la lucha.
que aunque tu novia te haya dejado, tu novio te haya dejado y por eso has caído en depresión, no es con ella ni con él la lucha que tenemos. No es contra carne y sangre, no es contra sangre y carne, dice el versículo. Mire, sigue leyendo. Sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No voy a darle énfasis, hermanos, en sí a los dos grupos, ni allá en Colosenses, ni tampoco a los de Efesios. Si regresamos, hermana, por favor, a Colosenses, lo que le da énfasis el apóstol Pablo es al final del versículo. Y es a lo que usted y yo más nos interesa. Mire qué es lo que dice, versículo 16, parte final del versículo dice: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto es igual, hermano, a superioridad. Cuando usted se anime a ir a estudiar teología y lleve la materia llamada el libro de Hebreos, lo primero que usted tiene que saber que el libro de Hebreos es la esencia de ese libro, es comprobar que Jesús es superior a todo. Dígalo conmigo, a todo. A todo. Si a usted no se le olvida eso, usted ya pasó en la materia de Hebreo. Es superior a los ángeles, es superior a los profetas, es superior al lugar de descanso, es superior a la tierra prometida, es superior al sumo sacerdote, es superior, es superior, es superior, es superior, es superior. Es superior, es superior a su problema. Él es superior a todo. Y ese era el objetivo principal de Pablo con este versículo. Decirle a los hermanos de las Colosas, de la ciudad de Colosas, de que Cristo era superior a todo eso. Ahora, ¿por qué estaba tocando ese tema? Porque habían algunos que llegaron con unas enseñanzas erróneas, haciéndoles creer que era necesario tener semidioses y que esos semidioses iban a ser los que iban a interceder delante de Dios Padre. Eso no es así. El único que intercede, dice la palabra del Señor, el único que es mediador entre el ser humano y Dios es Jesucristo. Eso dice mi palabra, hermano. Yo no estoy inventando nada. A mí no me crea, créale a la palabra. Y eso era lo que estaba diciéndole. No vengan, no crean que porque se apareció un ángel y el ángel le trajo un mensaje. No, 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 no. Vaya, y usted quiere un mensaje del Señor, vaya y abra la palabra de Dios. ¿Sabe por qué la iglesia se está quedando sola? No esta iglesia, las iglesias en general. ¿Por qué hay ese fenómeno? Porque no están leyendo la palabra del Señor, o no estamos leyendo la palabra del Señor. Porque no estamos haciendo nuestra la palabra. Y si la leemos, solo la leemos como estamos leyendo el diario. Yo no sé si a ustedes les gustaban antes leer el horóscopo. Habían algunas personas que si no leían el horóscopo del día, ellos no salían de la casa. Yo soy Leo y el Leo dice que hoy no tengo que salir de la casa porque me va a atropellar un mosco. Y se quedaba en la casa y lo echaban del trabajo. ¿Por qué? Porque el horóscopo decía eso. Muchas veces nosotros estamos disque leyendo la palabra del Señor, disque leyendo la Biblia de esa manera. ¿Sabe que nosotros ahora nos estamos acomodando que la lectura bíblica que hacemos, ¿sabe cuál es ahora?
el proverbio del día y ya nada más. Y aunque sea solo el proverbio, pero aunque sea ese, que solo eso leamos y lo pongamos en práctica, hiciéramos gran diferencia, pero no lo estamos haciendo tampoco. Y eso era lo que estaba queriendo tocar el apóstol. ¿Saben quién creó los ángeles? ¿Sabe quién creó los potestades? ¿Sabe quién creó lo visible y lo invisible? Ese fue Jesucristo, a quien yo les digo que vengan y sigan. Eso les estaba diciendo. Esas enseñanzas erróneas que están entrando a la iglesia, decía él, no tiene que ser así. Iglesia, ustedes y yo tenemos que despertar también. Ahora por medio de las redes sociales cualquier loco dice que es pastor. Cualquier loco que inventa algo dice que ya es profeta. Dice que ya es apóstol. Dice que ya trae palabra del Señor. Y no, ni abren la Biblia. Y si usted le pregunta que si ha leído la Biblia, si lo mucho que lee es Santa Biblia, nada más. Yo por eso molesto mucho a mis alumnos de teología. Lo primero que me tienen que comprobar es que se pueden los libros de la Biblia. Si no regresan, se les digo yo. Y cuando me demuestran que se los puede, ¿sabe qué les digo? Ahora me los van a decir, pero de Apocalipsis a Génesis. Ahí nadie los dice. Ni yo. Vamos a seguir mejor, hermano. Vamos al versículo 17. Cristo sustenta toda la creación. ¿Usted cree que no hay nadie que lo defienda? Está equivocada. ¿Usted cree que no hay nadie que lo escuche? Está equivocado. Cristo es nuestro sustentador. Mire qué dice, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él tiene cuidado de usted, hermano. Él sabe que usted no ha comido el día de ahora. De una manera u otra, aunque sea un aguacate, le va a hacer llegar, hermano. Y si no ha comido es porque no ha visto ningún palo de aguacate, porque en este tiempo es lo que más abunda. Es una manera de explicar la eternidad de Cristo para que nosotros lo entendiéramos. Cristo tiene el control de todo. Dios no solo es el creador, no solo creó las cosas, no solo creó al ser humano, no solo creó la galaxia, la tierra, y lo dejó ahí como tirado, como algunos padres de familia, ¿verdad? Pues ahí lo creó, hay que ver cómo sale. No, Dios no es así, hermano. Él tiene el cuidado de usted y de mí. Qué bonito es el estar pendiente de alguien. ¿A quiénes de los que están acá les gusta que, aunque sea una persona, estén pendientes de usted? Levante su mano, quiero ver. Amén. Yo tengo en estos días, tengo a 3 o 4 personas, caballeros, que yo estoy pendiente de ellos. Yo les mando un mensaje, cómo están, dónde están, qué están haciendo. ¿Y sabe qué? En todo el día, ellos no me escriben a mí. Eso no es un motivo de reclamo, porque quien se siente feliz soy yo. Yo no sé si ellos se sienten felices que cuando ellos ven mi mensaje. Y hubo alguien, uno de ellos, que en esos días me dijo: ahora yo entiendo, me dice, que a nadie de mi familia yo le importo. Nadie me escribe. Y yo dije en mi interior: ay, niño, dije yo, si yo te estoy escribiendo, le dije.
Porque aunque padre y madre nos dejara, Cristo nos va a recoger, hermano. Porque Él tiene cuidado de usted. Deje de andar llorando. Deje de andar ahí creyendo que no vale la pena. Porque aquel ya no quiere andar con usted. Usted vale la sangre de Cristo. Él tiene cuidado, Él sustenta su creación. Entonces, mire, ¿qué más dice? Dios tiene la solución a cualquier necesidad que usted y yo tengamos. Ese era uno de los lemas que mi pastor general siempre nos dijo. A cualquier situación, Jesús es la solución. Estos días que ha llegado mi amigo Saúl a la casa, hemos estado recordando mucho a nuestro pastor. Y esa es una de las enseñanzas que él nos dejó. No aparece en la Biblia porque un alumno del colegio de teología me dice: pastor, dígame la cita bíblica donde aparece y Jesús es la solución. Y le digo: no existe, Leo. Y entonces, ¿por qué la decimos? Le digo yo, porque es un lema, Leo. Pero ya me di cuenta que para usted Jesús no es la solución, le dije. Dios mío, dije yo, ¿por qué tan fuerte? Dije yo. Pero hermano, ¿sabe qué? Para sus problemas, Jesús es la solución. Yo no sé cuál sea su problema, pero acuda a Él, que ahí va a encontrar la solución. Versículo 18, por favor, vamos ahí. Vamos a ir caminando. Dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bueno, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sabía usted eso? Y si es la cabeza, ¿por qué no lo dejamos pensar? Si yo le digo a ustedes: movamos todos la mano derecha, y todos comienzan a moverlo, es porque su cerebro le está diciendo a la mano derecha que se mueva. Porque su cabeza le está diciendo a la mano derecha que se mueva. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿por qué no hacemos lo que Cristo nos dice, iglesia? ¿Qué nos dice Cristo? No dejando de congregarnos, dice. ¿Qué dice Cristo? Ir y predicar el evangelio. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Verdaderamente Cristo es la cabeza de la iglesia? ¿Verdad que tendríamos que analizar mucho esa parte? Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 23, por favor. Efesios 5, 23, como para agarrar un poquito de fortaleza en ese punto. Mire lo que dice la palabra: porque el marido es cabeza de la mujer, aquel que piensa. Mejor ya no digo porque me voy a meter en problemas. Dice: así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Mire, Dios tiene cuidado de usted. Otra vez nos está llevando al versículo que ya estudiamos, que Él es el que sustenta. Él es nuestro Salvador. No podemos ser salvos por otro lado. Pero ¿sabe qué? Cristo es el que es la cabeza de la iglesia. Usted y yo tenemos que hacerle caso a lo que la cabeza nos dice. Y esa cabeza, usted y yo, cualquier orden que nos dé, tenemos que ir confiados, porque Dios no nos va a meter en problemas, hermano. Dios lo que quiere es que usted y yo seamos bendecidos. Regresemos a Colosenses. Dice: el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. El primero de entre los muertos fue mi Señor Jesucristo. Pastor, pero ¿y qué pasó con los que dice la palabra que resucitaron antes de Él? Hermano, en realidad la palabra ahí
es vivificar, o sea, volver a la vida a alguien. Que el soplo de vida o el espíritu regrese y nuevamente pueda revivir. ¿Sabe que cuando hay algunos cardiólogos que dicen que aquellas personas que mueren de un ataque cardíaco tendrían que estar esperando los familiares 3 días? 3 días. Después de esos 3 días, si ese familiar no regresa en sí, ya se puede enterrar. Porque hay algunas posibilidades que en esos 3 días, ese que murió de un ataque cardíaco se resucite o vivifique o tenga vida. Entonces, las personas que resucitaron antes de mi Señor Jesucristo, en realidad es la palabra vivificación. El único que ha resucitado de entre los muertos se llama Jesucristo. ¿Cuál es la característica? Los que revivieron antes, esos volvieron a morir. Ojo a esto. Pero los que resucitaron, o sea, mi Señor Jesucristo no volvió a morir. Él está vivo y vive por la eternidad. ¿Qué le parece si le damos un aplauso a él? Cristo venció la muerte. Primera de Corintios 15, 54 al 56. Mire lo que dice ahí. Y cuando eso corruptible, ese cuerpo bonito que usted y yo tenemos, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Esa palabra sórdida es que Cristo absorbió la muerte para que usted y yo estemos seguros que Él nos va a resucitar y que vamos a vivir eternamente junto con Él, para que Él nos prometiera eso. Y usted y yo estemos conscientes o estemos, se me fue la palabra, seguros de que Él va a cumplir esa parte. Él lo tuvo que vivir primero. Él resucitó de los muertos. Él se levantó y nadie lo levantó. Él se levantó y ahora vive. Y vive por la eternidad para que usted y yo podamos tener vida eterna por medio de Él. Mire, vamos a caminar. Cristo es superior a la muerte, ya que Él la venció al resucitar de entre los muertos. Él es superior a eso. ¿Sabe que nuestros hijos creen que ustedes y yo somos superhéroes, que tenemos grandes poderes? ¿Por qué? Porque para ellos, nosotros son el modelo a seguir. Así no ven. Así tiene que ver usted. Así tengo que ver yo a mi Dios, que Él es el que todo lo puede. Voy a continuar. ¿Qué es la preeminencia? Ahí aparece esa palabra en el versículo. Dice que es privilegio, ventaja o preferencia de que goza una persona respecto de otra por razón o mérito especial. En otras palabras, o en otro concepto, viene de la palabra griega, que no lo voy a decir, así lo voy a dejar. Significa ser primero en rango. Cristo es primero. Ser primero en dignidad. Cristo es digno.
Ser primero en autoridad. Cristo es la autoridad suprema. Cristo es el superior a todas las cosas. Versículo 19. Vamos a ir caminando. Ya casi nos queda poco tiempo. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Ok. Ya hablamos, se recuerda de aquella jerarquía de los ángeles que se quedaron con el Señor y los ángeles caídos. Este versículo es también en contra de esa enseñanza. ¿Qué les estaba queriendo decir nuevamente a los de Colosenses? En Cristo, ustedes quieren ver o quieren tener una figura a quien seguir. Todo lo demás es pasajero. El único que permanece por la eternidad es Jesucristo. Si usted y yo queremos tener un motivo por qué seguir en el evangelio, no sea por una iglesia, hermano. No tiene que ser por un pastor, sino que tiene que ser por Cristo. Dice que en él a Dios le agradó que en él estuviera toda la plenitud. Todo se encerró en el poder de Cristo. Y para ir terminando, versículo 20, hermana, por favor, ayúdeme. Perdón, hermano, solo un dato más. La palabra plenitud aparece en Colosenses 8 veces. Y en el Nuevo Testamento aparece 17 veces. Y este versículo donde aparece ahí en el 19 es con relación a lo que yo le acabo de explicar. Decirle a los de Colosenses que el Señor puso toda la autoridad, toda la superioridad en Cristo. Versículo 20. La redención de Cristo la logró en la muerte de la cruz. Algunos versículos que nos pueden ayudar para fortalecer este punto. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 20. Ahí en la pantalla le va a aparecer, hermano, para que lo lea conmigo. Segunda de Corintios 5, 18 y 20. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Es el mismo. 19. Amén. Y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos, el anhelo del Señor el día de ahora es que usted y yo nos pongamos a cuentas con Él por medio de la muerte de Cristo, porque la única manera como podemos ser reconciliados es por medio de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Que Dios les bendiga, iglesia. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por darnos, Señor, esta enseñanza. Qué vital, Señor, ha sido, Padre, que tu Hijo Jesucristo, que tú pusieras todo, Señor, en Él. Y que Él, Señor, a pesar de que tenía todo el poder, a Él le plació, Señor, ser ese canal para reconciliarnos contigo. Perdónanos, Señor, por los pecados. Perdónanos, Señor, por aquellas cosas que hacemos o andamos cargando y sabemos que no te honran. Señor, ahora nos ponemos a cuentas contigo. Si hay alguien en la iglesia que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, usted quiere experimentar el reconcilio con Dios,
Pues ahora es el tiempo que usted puede levantarse de esa silla y decirle al Señor Jesús que quiere recibirlo como Señor y Salvador. ¿Habrá alguien en la iglesia o en las redes sociales? ¿Quiere hacer esta oración conmigo? Hágala de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Reconcilia, Señor, mi vida delante de Dios Padre, para que Él me pueda llevar al reino de los cielos por una eternidad junto con todos mis hermanos y contigo. En ti he orado, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, nos vamos a poner en pie. Amén. Vamos a hacer la recolección de nuestros diezmos y de nuestras